en la tarde, noche, que me hagan el favor de hacer esto. La verdad, yo había dado clases en MIT precisamente porque me aceptaban 250 alumnos, que es lo que normalmente que tengo de alumnos. Pero si no, démosle con los que estemos y tal vez, ¿quién fue la persona que me está ayudando? ¿Quién es la persona que Yo, licenciado. Nisi. Nisi, hágame un favor, si quiere, puede grabar la clase y mandarlas e indicarles de que voy a ver qué hago para poder, voy a pedir favor, para que me hagan favor de ampliar el número o mío, ¿qué hago? Pues, pero algo tengo que hacer, porque siempre he dado Meet clases y siempre tengo más de 200 alumnos, por supuesto. Entonces para mí era fácil, pero si no, la voy a buscar en WhatsApp y me hace favor de ayudar. Hola. Está bien, licenciado. Solo si me da un par de minutitos, voy a iniciar sesión entonces desde mi computadora y así logro grabar la sesión para los demás compañeros. Está bien. En eso platiquemos. A ver, Michelle. Dígame, Michelle. Buenas tardes, licenciado. Disculpe una pregunta. ¿El Classroom que estaremos utilizando es el que está en la hoja de cursos o usted creó uno nuevo? No, yo creo un Meet. Para mí es mucho mejor Meet. Y no sé si tendrá el código o el link que nos podría enviar, por favor. Fíjese que se los envié por WhatsApp. De hecho, les envié un correo electrónico a su correo institucional, a todos los que están apuntados en clase, que son 154, para que solo ingresaran automáticamente a esta clase donde usted está ahorita, Michelle. Bueno, muchas gracias, licenciado. Vaya. Bueno. Como ya pudieron observar, ¿verdad? Parte de lo que vamos a ver en este curso es lo que está pasando en el Colegio de Abogados y Notarios. Ahorita tenemos, como profesionales del derecho, varias posibilidades de elegir a algunos representantes como los de la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, el titular tercero de Junta Directiva de nuestra facultad, el Ministerio Público, etcétera. Y hay algunos problemas en cuanto a quiénes pueden o no pueden participar. En su momento, cuando hablemos de las personas jurídicas, que dijimos que son aquellos entes en donde dos o más personas se reúnen para ciertos acontecimientos y lograr un fin determinado, son personas jurídicas, obviamente autorizadas por la ley. Hay un temita posteriormente que vamos a ver, en donde vamos a analizar no solo este problema jurídico que está pasando, sino vamos a ampliar el contenido de lo que es la persona jurídica de manera que lo podamos entender. También he estado de ver en las redes sociales, principalmente en Facebook. Gracias, Nisi. Principalmente en Facebook, la posibilidad que ustedes tienen de poder participar en la huelga de Dolores. Puede ser con la Hermandad de la Santa Chabela, o si no, en su defecto, con lo que es la ED, que lo importante es participar. Mucha gente tiene la idea de que es un relajo, no es un momento para compartir entre todo el pueblo de Guatemala, la universidad y nosotros mismos como compañeros que somos de la casa de estudios llamada Universidad San Carlos de Guatemala y que pertenecemos a la gloriosa tricentenaria con 246 años de vida, Facultad de Derecho. Bueno, ya me comentó Nietzsche y gracias de antemano, de veras, qué buena ayuda.
Vamos a comenzar la clase de hoy hablando de la personalidad. El último día de clases estábamos platicando sobre ese punto y llegamos a algunas medias conclusiones. Vamos a ver, en principio, decía yo en clase, de que en el derecho romano, cuando se comenzó a hablar de esta posibilidad de la personalidad, encontrábamos a humanos que tenían derechos y obligaciones, la posibilidad de participar dentro de un esquema jurídico y otros humanos que no, llamados esclavos. Sin embargo, los romanos, para poderle dar personalidad a los humanos, a los humanos, vino y tomó ciertos aspectos muy importantes que le llamó estatus. Los estatus son tres: el status libertatis, el status civitatis y el status familiar. ¿Cómo podemos dividir esto? Cuando hablamos del status libertatis, estamos hablando del ser humano que era romano, no esclavo y libre. Luego vemos el otro estatus, es el estatus civitatis. Como ustedes tienen ahí su hojita, yo voy a ir leyendo y explicando. Listing para los que logremos ingresar. Repítame, por favor, o hagamos algo más fácil. Como realmente me cuesta manejar esta cosa. Cuando me quieran hablar, solo levanten la mano y yo les voy a dar la palabra, o si en su efecto me interrumpen y yo les voy a otorgar la palabra, porque estar viendo mis hojas, explicando y viendo la computadora me es difícil. Alguien me mandó un mensajito, ¿me lo podría decir en vivo, en directo y a todo color, por favor? Aló. Voy a ver cómo lo veo. Hola, estoy transmitiendo esta llamada en mi extensión TikTok. Licenciado, perdone, yo creo que enviaron el mensaje al grupo de WhatsApp. Vamos a ver. Ay, ¿cómo son las primeras clases? Cuesta. Dice, para los que lograron ingresar, cuando puedan, comenten al link qué posibilidades hay de cambiar la plataforma, ya que es feo que uno esté en clase y otros no. La verdad, Cristel, le voy a mandar su mensaje. La verdad, Cristel tiene toda la razón del mundo. La verdad, como yo indicaba aquí en la computadora, yo utilizo Meet porque normalmente me acepta 250 alumnos. En esta oportunidad solo aceptó 100 personas. Sin embargo, Nisi nos está haciendo favor de grabar la clase para que ustedes la tengan posteriormente, y yo voy a pedir favor más tarde para que me amplíen el número de los participantes en las clases virtuales para que podamos estar todos. Realmente me disculpo, pero hay cuestiones que están fuera de nuestro control. Le agradezco mucho y perdone lo feo, pero yo también soy feíto, pero caigo bien a veces. Hasta pronto. Bueno, decía que el status libertatis entonces significaba ser ciudadano aunque no fuera romano. Tenía que ser libre, no esclavo. Es decir, no peregrino ni latino. Permítanme. Voy a aprovechar ese ruido que se oye ahí al fondo. El licenciado Ricardo Ernesto Pesarossi. Él es nuestro auxiliar. Él es la persona que nos ayuda casi todo. Él regularmente se pone así, en vivo, en directo, de a todo color, y hace bulla, pero es una gran persona. Ya está de estar juntos en clase, como amigos, como catedráticos, ya tenemos casi 20 años. He de contarles que Ricardo fue mi alumno, es mi socio en la oficina, posiblemente mi mejor amigo. Aparte de eso, era muy amigo de su papá y de su mamá, soy muy amigo aún. Entonces, bienvenido, Ricardo.
estamos a las órdenes tuyas por si querés otorgar algunas palabras para presentarte. No te oímos, Ricardo. Ricardo, no te oímos. No te oímos. Ricardo, no te oímos. Ahí Hola, está. Caluchu. Hola, No. Caluchu. Hola, vos. Presentate, por favor. ¿Manda? ¿Me presento? Sí. Soy Ricardo Pesarosi, el auxiliar de Carlos Vázquez hace 19 años más o menos. Fue su estudiante hace como 30, dijo el otro. De ahí, nada más, ahí sí que ahí estamos para servirles en lo que se pueda, ¿vieron? Soy abogado también, y ahí está mi padrino. Gracias. Gracias, Ricardo. Bien. Sigamos con la clase entonces. Decía entonces que el status libertatis significaba ser ciudadano aunque no fuera romano. Es decir, cualquier persona que fuere libre, no esclavo, no latino ni peregrino, podía ser ciudadano y estando entre el status civitatis. Agregando a este status civitatis podemos indicar de que muchas de las personas que eran consideradas ciudadanas estaban fuera de la península itálica, mientras que los romanos libres dentro del status libertatis regularmente estaban dentro de lo que era la parte de la península itálica. Hay un mensaje para ustedes y para mí, creo yo. Bueno, yo doy mi clase. Y por último, el estatus familiar. Recordemos, como ya hemos dicho en algunas oportunidades en los 2 días que nos hemos visto, que dentro del Imperio Romano había una persona muy importante. Esta persona era el pater familia. Era la persona delegada por el César para que lo representara. Dice Juan Pablo, compañero, voy a transmitir la clase en este link para los que no pudimos entrar y hay un link ahí por si se me gustan ingresar, está en el WhatsApp. Suriham dice, qué gallo, de veras, qué gallo, qué buena onda, Juan Pablo. Gracias por sus compañeros y gracias por mí. Bien. Este pater familia era la persona delegada por el César, que era el emperador romano, a manera que lo pudiera representar en cualquier parte del mundo conquistado por los romanos. Pero las personas que estaban dentro de su poder, dentro de su protección, estaban sujetos a la patria potestad, pero tenían un estatus diferente. Ellos eran considerados romanos, libres, no esclavos, ni peregrinos, ni latinos. Como siempre, por favor, voy a repetir. Si alguien tiene alguna duda de lo que estoy diciendo, como me cuesta mucho lo de las manitas, pone la manita y yo le voy a dar la palabra. Y si no, me interrumpe y yo con todo gusto le otorgo la palabra. Bien. ¿Cómo podemos definir la personalidad ya actualmente? Vamos a leer, dice que es la aptitud legal para ser sujeto de derechos y obligaciones. Fíjense que ya hablamos de una aptitud. ¿Se recuerdan que en clase vimos que la persona, cuando la explicamos, era algo estático, inerte? Le dimos un montón de definiciones, pero ahí estaba, quieta. Sin embargo, decía yo, le puse rueditas a la persona, que para caminar, para andar por el mundo del derecho, necesitamos movernos, necesitamos tener la posibilidad de circundar todo ese mundo maravilloso de las ciencias jurídicas del derecho. Y a eso le llamamos personalidad, que como leímos principalmente era que es la aptitud
que tiene una persona, que tiene el sujeto para tener derechos y obligaciones. Luego dice, diferencia individual que distingue a cada uno de los demás. Cada uno tenemos una propia personalidad. Obviamente todos vamos a tener los mismos atributos de la personalidad, es decir, todos vamos a tener nombre, todos vamos a tener domicilio, todos vamos a tener un estado civil, todos vamos a tener una capacidad, un patrimonio. Ciertamente es lo genérico, pero cada una de las personalidades nos es propia, es personalísimo, intuito persona. Luego dice que la personalidad, de último dice, es la capacidad para comprender en juicio, representación legal y bastante para litigar. Yo a esta parte hablo de la capacidad, ya no hablo de la personalidad, porque vamos a ver posteriormente que cuando hablamos de capacidad vamos a ver la capacidad que es de goce, de ejercicio, que la capacidad de goce todos la tenemos, mientras que la capacidad de ejercicio solo la tienen los mayores de edad o algunos menores de edad cuando son declarados menores con ciertos derechos. O a veces hay mayores de edad que no tienen capacidad para poder representarte a sí mismo, que vamos a ver que esas personas van a estar declaradas en un estado de interdicción. Bien. Luego vamos a ver de que para poder entender la personalidad tenemos que hablar de su origen, no solo del aspecto romano, sino de su origen doctrinario. Vamos a ver que en la naturaleza jurídica de la personalidad encontramos 4 teorías muy importantes. En el artículo 3 del Código Procesal Civil y Mercantil, al igual que en la Constitución Política de la República de Guatemala, se nos hablan de varias definiciones y de varias doctrinas. Nosotros vamos a ver la que tiene nuestro Código Civil, pero incluyendo a las demás leyes. Por ejemplo, la tesis o la teoría de la concepción, Leo dice, parte de los datos de la fisiología y la embriogenia afirman que el hombre existe desde la concepción, siendo la capacidad inherente para el hombre. Yo le doy toda la razón a esta teoría. La pregunta es, ¿a partir de qué momento se da la concepción? Alguien me podrá decir, vos Carlos, mira, fíjate que la concepción se da en aquel momento cuando hay una relación sexogenital y el esperma masculino llega al óvulo femenino y el óvulo se lo come y en ese momento una célula se convierte en 2 y da inicio a una nueva vida. ¿Cierto? Pero ¿en qué momento? O sea, ¿cuál es el momento exacto en que sucede eso? No lo sabemos. Sabemos que tiene que existir un acto, que van a existir varias circunstancias y demás, pero el momento exacto no lo sabemos. Entendemos que del momento mismo de la concepción ya la persona tiene un derecho, ya tiene personalidad, pero no sabemos el momento exacto. Bien. Luego dice la teoría o criterio. Hola, estoy transmitiendo esta llamada con mi extensión en táctica. Gracias. Bien. Luego vemos la teoría o el criterio del nacimiento. Voy a leer, dice, partiendo de la imposibilidad de determinar el momento de la concepción y sabiendo el feto no tiene vida independiente de la madre, con el nacimiento se concede la personalidad. Esa teoría dice entonces, sin importar el momento de la concepción, hay un periodo embriogenario, el periodo del embarazo. Esta teoría sustenta de que no es tanto ese periodo embrionario, sino al momento del nacimiento. Cuando la mujer comienza o la madre comienza a pujar, comienza a parir a su hijo, este nace y lo separan del vientre materno. A partir de ese momento del nacimiento va a comenzar la personalidad. Y nos preguntamos al revés, ¿y los 9 meses anteriores? ¿Y las 40 semanas anteriores, lunares anteriores?
¿Dónde están? Entonces consideramos de que no es del todo verdad una ni la otra. Luego viene la teoría ecléctica y dice, el origen de la personalidad en el nacimiento, pero reconociendo determinación de su inicio por una ficción de derechos al concebido. ¿Será que el concebido es una ficción? ¿Será que el concebido solo es una fantasía? ¿O realmente es un ser humano creciendo dentro de otro ser humano? Y este segundo lo alimenta durante un periodo de varios meses, de varias semanas lunares, a manera de que pueda tener vida. Es una ficción. Es una realidad, ¿no? De esa cuenta, entonces, encontramos la teoría o el criterio de la viabilidad biológica o integracionista. Esta teoría dice, no basta el nacimiento fisiológico, sino además es necesario que el nacido reúna condiciones de viabilidad, es decir, la aptitud para seguir viviendo independiente y fuera del claustro materno. Bueno. Aquí tengo una pita en la cortina, miren. Voy a pensar que esta mamá está embarazada y está unido a su hijo por este cordón umbilical. La teoría de la viabilidad como tal dice que están unidos, pero cuando se separan, ya no hay cordón umbilical que los una. A partir de ese momento comienza la viabilidad. Es decir, comienza a tener una vida independiente, lo que era feto. Nace y a partir del momento de la separación comienza la personalidad. Nuestro Código Civil todavía es más extenso. Código Civil, por favor, artículo 1. En el artículo 1 del Código Civil, voy a leer, dice, decreto de ley número 106, Enrique Peralta Zurita, jefe de gobierno de la República, considerando que desde hace varios años se ha consentido la urgente necesidad de reformar la legislación civil para adaptarla a los avances de la ciencia y a la natural evolución de las costumbres y demás relaciones sociales reguladas por esta rama del derecho, es también indispensable unificar dentro del Código Civil varias leyes dispersas que anticiparon reformas y establecieron nuevas instituciones que por su propia naturaleza deben figurar en este cuerpo, considerando que la comisión designada para este proyecto, el nuevo Código Civil, emitió un informe viable al mismo después de introducir las modificaciones que estimó pertinentes. Por tanto, en uso de las facultades que le confiere el artículo 3 de la Carta Fundamental de Gobierno, el Consejo de Ministros decreta. A ver, Ricardo, decimos. No sé si ya les dijiste lo del decreto que pasa del Ministerio Público a la Procu. Todavía no. Déjame que termine esa parte y la informamos, por favor. No me acuerdo del decreto ahorita. No tengo mi código, ¿no? Vaya, está bien. Bien, dice entonces, el Consejo de Ministros decreta el siguiente Código Civil, libro primero de las personas y de la familia, título 1 de las personas, capítulo 1 de las personas individuales, artículo 1, personalidad. Significa quiénes van a estar sujetos a derecho. La personalidad comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece una vez nazca en condiciones de viabilidad. Bien. Si explicamos toda esta parte, vamos a ver que nuestro Código Civil es muy extenso. Al fin y al cabo es un código sui generis, con muchas teorías. Si leemos la primera parte, la primera oración dice, la personalidad comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Aquí estamos dentro de la teoría del nacimiento, de lo que ya explicamos, ¿verdad? La teoría del nacimiento, es decir, que para esta teoría la personalidad inicia desde el momento mismo del nacimiento.
En el Código Civil dice posteriormente, sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece. ¿Desde qué momento se está por nacer? Desde el momento mismo de la concepción. Entonces, dentro de este mismo artículo está inmerso también el criterio, la tesis o la teoría de la concepción. Y por último dice, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Es decir, que la persona, al ser separada del vientre materno, siga viviendo por sí mismo. Es que fíjese que el niño nació, pero tiene un problema pulmonar, todavía no se desarrolló su corazoncito, todavía tiene la circunferencia aórtica, y fíjese que algunos problemitas, pero está vivo, ¿sí? Pero ¿está viviendo fuera del claustro materno? Sí. En una incubadora que va a estar algún tiempo y posteriormente con mamá canguro, pero está vivo. Entonces es viable. ¿Por qué es viable? Porque está viviendo por sí solo fuera del vientre materno. ¿Hasta dónde vamos? ¿Alguna pregunta? No, licenciado, todo claro, gracias. Ah, bien. Repito, por favor, como todavía estamos por conocernos. Licenciado, buena tarde. Licenciado, disculpe. Tengo, solo era Dígame, Gilmar. para aclarar. Cuando dice el que está por nacer se le considera nacido, que es la teoría de la concepción, decía usted. Ajá. O sea que el que está por nacer es desde la concepción lo tomamos como un individuo que está por nacer. Claro. Ah, ok. Gracias. A ver, Janet, dígame. Licenciado, una pregunta. No mucho le capté qué es la teoría ecléptica. La teoría ecléctica dice que si ciertamente, se la voy a leer y se la voy a volver a explicar. El origen de la personalidad en el nacimiento, pero reconociendo por una ficción de derechos del concebido. La teoría ecléctica dice que ciertamente la personalidad da inicio con el nacimiento, pero debe entenderse que el embarazo es una ficción. ¿Por qué una ficción? Porque no ha nacido. Claro, pero tiene derechos. Voy a explicarla con un ejemplo. Imaginémonos a una persona embarazada ahorita. Llega a su casa y le espera a su esposo, sus papás, sus suegros, sus hermanos y sus cuñados, porque es el día del aniversario de uno de ellos. Hola, ya veniste, qué linda te ves así, panzoncita. ¡Hala, qué bonita! ¡Hala! ¿Y cómo se va a llamar el Carlitos? ¿Y cómo está Carlitos? Y ya le trabaron nombre y ni siquiera ha nacido. Y dice ella, es que fíjese que todavía no sé de qué sexo es. Pero mira, como la tenés redondita y te mate muy chulita tu cara, va a ser varón. Ah, no. Yo miro que está redondita. De plano va a ser mujercita y se va a llamar Carmen. Ay, dice uno, ¿no? Entonces no es una ficción el embarazo. Tal vez tenemos el problema de que no sabemos al momento del nacimiento si va a ser parto normal, por cesárea, si va a tener algunas complicaciones en su nacimiento, fisiológicas, etcétera, etcétera. Pero no significa que el feto sea una ficción, es una realidad. Entonces nuestra teoría dice que no. Se considera a la persona, la personalidad da inicio con el nacimiento y termina con la muerte. Pero al que está por nacer, como decía Gilmar, es decir, desde el momento de la concepción que da inicio a la vida, este ser, este nuevo ser, tiene derechos y obligaciones. Va a tener el derecho de tener un nombre, un domicilio, va a tener derecho a un estado civil, a una capacidad, aún a un patrimonio. Claro que va a tener derechos.
Pero no ha nacido, no, pero está por nacer. Y se le da todos sus atributos, todos sus derechos, los cuales debe tener. Ahora, ¿cuál es la excepción de la premisa menor y la premisa mayor? Que esta personita nazca en estado de viabilidad, que significa que separada del vientre materno pueda vivir por sí sola. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, esta teoría ecléctica no se materializa en el artículo 1. No, es la Solo teoría solo las biológica tres. o de la viabilidad. Ok, o sea que la de la concepción, la de la Nacimiento. viabilidad y la del nacimiento, esas se tipifican en el artículo 1 del Código Civil, pero no la ecléctica no aparece ahí. No aparece ahí. Ok, gracias. Bien. Licenciado, una pregunta. ¿Y no se puede unir la teoría del nacimiento con la teoría de concepción y la viabilidad en ecléctica? Sí podría ser. Mire, hay algunas teorías que hablan sobre eso, ciertamente. Lo que sucede es que la teoría ecléctica habla de que antes del nacimiento la vida es una ficción. Dicho de otra manera, no estamos seguros cómo va a ser el nacimiento. Entonces, se le reservan sus derechos hasta el momento de que nazca. Significa que si naciera muerto, por ejemplo, no tendría derechos. Sin embargo, de acuerdo al Código Civil, que es una teoría integracionista, en el artículo 1, por ejemplo, un niño, por ejemplo, de mayor de 6 meses, que ya es viable, de 25 semanas lunares, si éste falleciera dentro del claustro materno o por algún motivo es expulsado del cuerpo de su madre y muere, necesita que le demos un entierro como que fuera cualquier persona. Tenemos que inscribir su nacimiento, que inscribir su defunción, otorgarle un nombre y si no quieren ponerle nombres de pila, por lo menos los apellidos o el apellido de uno de los padres. Entonces, por eso es que está integracionada las tres teorías en el artículo 1, que son principalmente, como decía Gilmer, el de la concepción, el nacimiento y el de la viabilidad. Muchas gracias, Lick. Para servirle. Bueno, sigamos, por favor. Mientras no hayan preguntas, continuemos. La connacencia, partos múltiples. Leo el código y explico. Desaparecía la institución del mayorazgo, es decir, del hijo agnático, del primogénito, que siempre buscaba el pater familia. Cuando se disuelve esta figura, las legislaciones contemporáneas, grupo agnático, carece de mayor importancia determinar la prioridad del nacimiento, pues se reconocen derechos superiores ni privilegios al hijo mayor o primogénito. Todos gozan de los mismos derechos, indicándose que todos se gestan al mismo tiempo. Artículo 2 del Código Civil. Bajo el epígrafe de partos dobles, cuando debería ser partos múltiples, la ley de RENAP, en el artículo 71, dice: si dos o más nacen del mismo parto, se consideran iguales en derechos civiles que dependen de su edad. Hay cuaches, hay mellizos, hay trillizos, cuatrizos. Vamos a pensar que una señora va a tener un parto de trillizos. El abuelo, papá de la señora que va a tener los trillizos, es un millonario y estipuló en su testamento que su nieto mayor va a ser el heredero universal de toda su fortuna. Llega el momento del nacimiento y la señora, en trabajo de parto, tiene al primer niño un día domingo a las 11:50 de la noche.
El segundo parto lo tiene a las 12 en punto. Y el tercero a las 0 horas con 10 minutos del día siguiente, que ya es lunes. ¿Quién es el hijo mayor? Al que nació primero, dirían casi todos, ¿verdad? Y es lo que nos está explicando la ley, que no. Todos van a tener el mismo derecho porque nacieron del mismo parto. En este momento no interesa quién nació primero o quién nació después, sino que todos nacieron del mismo parto. Por consiguiente, todos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Por consiguiente, los tres van a ser herederos de la fortuna de su abuelo. Porque aquí no existe el mayorazgo, no existe el hijo primogénito, no existe la relación agnática. ¿Me entendieron? Sí, licenciado. Perfecto. Si no, como siempre, me interrumpen o levantan la manita y yo les doy la palabra. Siguiendo con la hoja que yo les mandé, dice época antigua. Se distinguen propiamente dicha de la muerte civil, el Código Civil, se distingue la muerte natural y la capacidad por muerte civil, figura jurídica aplicada a los religiosos y a los condenados, lo cual no tuvo efecto, dándose inicio a las instituciones de los ausentes, los muertos presuntos, la pérdida de la capacidad y los ausentes declarados o muertos presuntos, la extinción de ambos. Luego dice la conmorencia o muerte simultánea, hechos accidentales o premeditadamente provocados en donde dos o más personas fallezcan y a consecuencia de ese fallecimiento no se puede determinar el orden de las muertes. Vámonos por favor al artículo 3 del Código Civil. Dice conmorencia. Si dos o más personas hubieran fallecido, de modo que no se puede probar cuál de ellas murió primero, se presume que fallecieron todas al mismo tiempo, sin que pueda alegar transmisión alguna de derechos entre ellas. Como ejemplo para explicar esta figura, vamos a pensar que en una avioneta Cessna van 10 personas. Destino, Guatemala, ciudad de Flores, Petén. Sale la avioneta y para arriba y ¡pam, pam! Se cayó la avioneta. Y se mueren todos. ¿Quién murió primero? Se considera que todos murieron al mismo tiempo. Voy a seguir con el ejemplo. Y viene y dice alguien, no mucha, no estoy de acuerdo. Pero pongan atención, por favor. En la avioneta iba mi único hermano. Iba su esposa, que estaba muy enferma, y era el viaje que ella quería hacer antes de morirse. Aparte de eso, estaba embarazada. Y yo tenía un sobrinito de 7 años. Mi cuñada también era hija única. Y iba su mamá, la suegra de mi hermano, que tenía 90 años. Esta viejita tenía pisto, muchacho. Pero yo considero de que el heredero de la fortuna de esa viejita soy yo. Pues chica, mano, ¿y por qué? No tiene nada que ver con ella. Era tu hermano. Sí, muchacho, pero les voy a explicar. Cuando la avioneta iba en vuelo, la viejita se iba zurrando del miedo, vos. Cuando comienza a bajar, le da un ataque al corazón y se muere. Todavía no lo sabemos exactamente.
porque los cuerpos quedaron calcinados, pero así pasó. Yo lo sé, en mi corazón lo tengo. Entonces viene y en ese momento lo que hace es heredar a su hija, mi cuñada. Mi cuñada al fallecer viene y se muere junto con el niño que llevaba en su vientre. Pero mi sobrinito lo cubrieron y se muere después de mi cuñada. Pero mi hermano era así galán. Era un Carlos Vázquez y todo. Grandotote. Ese fue el último que se murió. Entonces la herencia le quedó a él. Y como yo soy el único heredero de mi hermano, esa fortuna es mía. ¿Están ustedes de acuerdo? Opinen. Pues yo diría que no, porque no se sabe si así murieron en ese orden realmente. Ajá. ¿Alguien más? No, licenciado, porque no es familiar directo. Ajá, gracias. ¿Alguien más? Ya Carmen. Licenciado, ¿y no le quedaría la herencia al padre de su cuñada? Porque son el llegado más cercano, ¿ah? No, ya no estaba tampoco el papá. El cuñado ya no está, el suegro ya no estaba. A ver, volvamos al Código Civil, artículo 3, por favor. Leamos todos. Artículo 3, como herencia. Si dos o más personas hubieran fallecido de modo que no se pueda probar cuál de ellas murió primero, se presume que fallecieron todas al mismo tiempo, sin que pueda alegar transmisión alguna de derechos entre ellas. Entonces, el hermano del muerto no puede alegar que a él, su hermano, le sucedió sus derechos hereditarios. ¿Por qué no? Porque para la ley todos fallecieron al mismo tiempo. Lo que dijo... Licenciado, una pregunta. En este caso que usted nos comenta, ¿qué se hace con la fortuna de la persona? ¿Se manda a alguna situación social? Porque si no hubo transmisión de herencia, digamos, ¿a quién le queda entonces eso? Vamos a hablar del examen final de Civil 2 allá por el mes de octubre de este año. Vamos a hablar de que, de acuerdo al artículo 917, creo que es. En el artículo 900, permítame que lo busque porque en el artículo 917 del Código Civil dice: libro tercero de la sucesión hereditaria, título 1 de la sucesión en general, capítulo 1, disposiciones generales, artículo 917, sucesión hereditaria. La sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona manifestada en testamento y a falta de esta por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda intestada, comprendiendo todos y cada uno de los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Y voy a aprovechar a explicar dos cosas. Primero, lo que me decía Gilmar. ¿Qué sucedería con la herencia? Vamos a hablar en nombre del hermano vivo. Lo primero que habría que verificar es si existe testamento. Luego, si no existiere tal testamento, o fuere declarado nulo, anulable o ineficaz, dependiendo de la resolución del juez, nos vamos a una sucesión intestada o sucesión legal. En la sucesión testamentaria, la persona ante un notario debidamente autorizado, en el protocolo a su cargo, escribe la voluntad del testador, su última voluntad, cómo quiere que se dividen sus bienes, derechos y obligaciones. A falta de esta escritura matriz de este instrumento público,
entonces nos vamos a una sucesión ab intestado, intestada o legal, que significa que la ley va a ser la que va a llamar en orden a sus parientes para que lo puedan suceder. Y en los artículos del 1074 al 1080, no, sí, del 1074 al 1087, la ley nos indica a nosotros orden de sucesión intestada, del artículo 1078 al 1084. Orden de la sucesión intestada. Son varios artículos, yo los voy a resumir. La ley dice que a falta de testamento, la ley va a llamar en su orden a las siguientes personas. Primero se llama al cónyuge sobreviviente o supérsite y a todos los hijos, incluyendo los adoptivos. A falta de estos, se llama a los parientes consanguíneos en línea recta, es decir, al papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. A falta de estos, se llama a los parientes consanguíneos en línea recta descendente, que van a ser los no hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Y a falta de estos, se llama a los parientes consanguíneos colaterales hasta el 4º grado de consanguinidad. Y a falta de estos, hay un artículo posterior que indica que la herencia se declara vacante y puede ser otorgada a las universidades de la República de Guatemala o al gobierno mismo. Ahí comenzaríamos a ver a quién le corresponde la herencia, dependiendo de la forma en que se va esta a tramitar y cuáles van a ser las incidencias, dependiendo si hay o no hay testamento, a qué personas nombra para suceder la herencia y en su defecto, como decía alguno de ustedes, creo que Michelle, o alguien que si el señor este es pariente o no. Pero el vivo era pariente de su cuñada, tenía una relación por afinidad, mas no con la cédula de su hermano. Sí con su sobrino, porque era su pariente en 3er grado de consanguinidad colateral, pero no sabemos si existe o no un testamento, pero él, como pariente, no tiene derecho. No sé si satisfago su duda. Solo ahora, otra duda que me surge. Si esta avioneta viene y se estrelló, como usted dice, y queda uno de ellos vivo, en teoría a él le quedaría la herencia, siempre y cuando no haya testamento, porque si la persona dejó testamento y lo dejó donado a instituciones o al chucho o al gato, entonces de nada vale que haya quedado vivo. Si lo dona el chucho y al gato es ineficaz y es nulo. Ah, ok. La otra es, si hubiera quedado vivo de los parientes que yo mencioné, porque un tercero, un cualquier otro que iba en la avioneta pasajero, no tiene ningún derecho. Pudo haber quedado vivo cualquiera, pero no hay... si ella dejó testamento y se lo dejó la herencia a otra persona que no es de su círculo familiar, no entonces importa. nadie tiene. No importa. Siempre es para los familiares. Miren, vamos a ver el próximo semestre dos figuras. La figura del derecho real y la del derecho personal. Hablemos del derecho real. El derecho real dice que es el poder directo e inmediato que tenemos sobre nuestros bienes. Significa esto, que si yo quiero dejarle toda mi herencia a, ¿qué decir yo? En orden como está aquí, a Arles, a Brenda, a Dania, a María José, se los dejo. Y dirán, mucha, pero Carlos ni las conocía, pero él quiso, es su derecho real. Él tenía el poder directo e inmediato sobre sus bienes, sobre sus derechos y sobre sus obligaciones. De esa cuenta, el testamento no es para que heredemos única y exclusivamente de nuestra familia, no.
para que le entreguemos nuestros bienes, derechos y obligaciones a la persona que nosotros elijamos y que nos represente como causales en su momento. Así es la cosa. Bueno. ¿Alguna otra pregunta o dudita? Si no, continuamos, por favor. Atributos de la personalidad, dice. Los atributos de la personalidad son las cualidades que, desde el punto de vista jurídico, deben tener los individuos y los que se distinguen de los otros en forma particular e inequívoca. ¿Cuáles son estos atributos de la personalidad? 1. La capacidad, atributo de aptitud de actuar, de actuación jurídica. Esto significa que la capacidad va a ser un atributo a aquella aptitud que tenía la persona cuando se le otorgó personalidad. La capacidad, que va a ser el punto número, va a ser en el artículo 8 en adelante, que lo vamos a ver en la siguiente clase cabalmente, el día jueves. Vamos a hablar de la capacidad desde dos puntos de vista. La capacidad de goce, que la tenemos todos, y la capacidad de obrado de ejercicio, que solo la tienen, de acuerdo al artículo 8, los mayores de edad, única vez sean volitivamente capaces. Otro atributo de la personalidad es el estado civil, que es un atributo de calificación. Vamos a ver que el estado civil va a estar principalmente vinculado a lo que es la nacionalidad o el estado que se llama nacional de una persona, que puede ser nacional o extranjero, de acuerdo a su estado civil, que puede ser casado o soltero, de acuerdo a su capacidad, que puede ser capacidad plena o capacidad no plena, que significaría que puede ser una capacidad relativa, y una cuarta posibilidad del estado civil, que nos habla a nosotros de aquella posibilidad que tienen las personas de ser dependientes o independientes de otras personas. Luego vamos a ver el nombre, que es un atributo de individualización que permita distinguirlo. Dentro de lo que es el nombre, vamos a ver que hay varias teorías: la teoría de la personalidad, la teoría como atributo a la personalidad, la teoría de la policía civil, la teoría, bueno, varias teorías que vamos a ver y a explicar cómo se conforma el nombre, y lo vamos a leer y a entender en el Código Civil, cómo se forma, cómo se conforma y cómo debemos de entenderlo legalmente. Luego vamos a ver el domicilio como atributo de la personalidad, que como dice acá es un atributo de radicación que permite situarlo. Vamos a ver que en el artículo 32 del Código Civil se nos indica principalmente que el domicilio es el lugar donde pertenece una persona para el cumplimiento de sus derechos y obligaciones. A este le vamos a llamar también un domicilio personal, un domicilio voluntario, y de esa cuenta vamos a ver otros domicilios como el domicilio contractual, fiscal, legal, alternativo, etcétera, para poder explicar cómo es que localizamos a una persona para que ésta pueda cumplir con sus derechos y obligaciones. Y por último vamos a ver el patrimonio, que es, conforme dice acá, un conjunto de medios, materiales y cosas que para poder servir y satisfacer sus necesidades. Vamos a ver aquí entonces que en el artículo 464 del Código Civil se nos habla del patrimonio afectación, que son todos aquellos bienes, derechos y obligaciones que son muchas veces cuantificables, otras veces que tienen un valor pero están fuera de lo que es el círculo o el esquema propio del mercantilismo o de la enajenación de algunos bienes. Esos son los atributos de la personalidad, y para volver a repetir toda la clase, la persona es un ente capaz de tener derechos y obligaciones. Para que pueda solicitar el cumplimiento de sus derechos y cumplir con sus obligaciones, se requiere de una personalidad. Y dijimos que la personalidad es el atributo que tiene
este ente jurídico, esta persona, para cumplir precisamente con esos derechos y obligaciones. De esa cuenta, para que la persona pueda tener personalidad, indicamos que hay 4 teorías, 3 de las cuales están en nuestro Código Civil. En el artículo 1 del Código Civil se nos habla de que la persona va a adquirir su personalidad desde el momento de su nacimiento y va a concluir con su muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorezca una vez nazca en condiciones de viabilidad, y explicamos que de acuerdo a este artículo, ciertamente, como lo dice el artículo, en la personalidad da inicio en el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, la persona que está por nacer, desde el momento mismo de la concepción, va a tener derechos y obligaciones, va a tener atributos de la personalidad. Y el artículo 1, al parte final, concluye de que ciertamente esta persona va a tener todos los derechos que le son parte o atributos de su personalidad desde el momento mismo que nace en condiciones de viabilidad, que no es más que vivir fuera del vientre materno en forma independiente. De esa cuenta, la personalidad tiene varios elementos que le son parte, son atributos propios, son parte de la personalidad, y esos atributos, como ya mencionamos, son su capacidad, el estado civil, el nombre, el domicilio, el patrimonio. Y esos son los primeros 4 temas, van a ser los temas que vamos a ver para el primer examen parcial. De esa cuenta, el próximo día de clases vamos a ver la capacidad e incapacidad, que está del artículo 1 hasta el artículo 14. Posteriormente vamos a ver el estado civil de las personas, que no vamos a ver artículos en particular en orden, como las demás instituciones, sino los vamos a ver en forma dispersa, que es el día martes presencial. El día jueves presencial vamos a ver el nombre. El siguiente día de examen de clases virtual vamos a ver el domicilio, y por último vamos a ver las personas jurídicas, que va a ser los temas propios para poder hablar, y la ausencia me faltó, y la muerte presunta, que van a ser los temas que vamos a examinar para el primer examen parcial. ¿Hasta aquí alguna pregunta, mis queridos amigos? Ricardo, por favor. Recordarte del decreto 27-95, creo que si no ando mal, donde se modifica que ya no se tiene que decir Ministerio Público, sino es Procuraduría General de la Nación, por favor. Gracias. Les voy a llevar o les voy a mandar, si me permite, dentro de un rato, por WhatsApp el decreto 25 del 97, en donde se indica en su contexto de que en el Código Civil, en el Código Procesal Civil y en algunas otras leyes, cuando se hable de el Ministerio Público, debe de entenderse como Procuraduría General de la Nación. Y voy a explicar. Hasta antes del año 91-92, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público era una misma entidad. Estaban juntos. Sin embargo, con la división del procedimiento penal oral, viene y se hace una diferenciación entre la Procuraduría General de la Nación, que a la larga es el abogado del Estado y de las personas que estamos dentro del territorio guatemalteco, y el Ministerio Público es el ente que investiga el acontecimiento de hechos delictivos o de hechos que van en contra de la ley, y se maneja de acuerdo a una ley de derecho público que es el Código Penal y Procesal Penal, dentro de otras leyes conexas y anexas. Entonces, cuando leamos en el Código Civil Ministerio Público, debemos entender que se refiere a la Procuraduría General de la Nación, PGN. Yo les voy a mandar, voy a buscar ese decreto
y se los mando por WhatsApp. Si no, en todo caso voy a hacer lo posible por imprimirles uno y se los entrego en clase para que ustedes les saquen fotocopia o en su defecto para que ustedes puedan copiarlo de cualquier otra manera. ¿Algo más que tengamos que platicar? Gracias, Claudia. A ver, Francisco. Buenas tardes, licenciado. Disculpe la pregunta. Entonces en su libro, entonces nosotros nos quedamos por el capítulo 4, que es atributos de la personalidad. Que como yo me estoy guiando con el libro, no sé si... Ajá, hasta ahí. O sea, hoy vimos incluyendo los atributos de la personalidad. Hasta ahí vamos ahorita. Muchas gracias, licenciado. Disculpe. Para servirle, Francisco. No hay pequeño. Licenciado, disculpe, ¿el libro usted lo estará llevando o algún lugar donde lo... No, Gilmar, yo no vendo los libros. Ok. Los vende se llama la editorial Fénix, la librería jurídica, y Eric Estrada, que está en la entrada del edificio S12, Don C. Chiclero. Ahí lo están vendiendo. Muchas gracias, licenciado. La editorial Fénix está ubicada al final del corredor del edificio S5, esquina opuesta a donde está la biblioteca. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. En todo caso, bienvenido a clase, Ricardo. Qué gusto poderte ver. Ricardo nos ayuda muchísimo. Ahora tiene ocupado, pero regularmente nos ayuda mucho. Muchas veces me es difícil atenderlos por diferentes motivos. Sin embargo, Ricardo siempre está muy anuente a ayudar a todos los alumnos y de alguna manera con él estamos con mucha cercanía en la universidad, en la oficina, en las votaciones, en los chupes, en la huelga. Entonces me gusta comunicarme con él. Bueno, entonces los veo el día jueves, señores, a la misma hora, y voy a hacer lo posible porque ampliemos el contenido de los participantes en clase. Caso contrario, tal vez Juan Pablo y Nisi me hacen favor de crear otro WhatsApp o otra plataforma, y yo pido favor de que me la amplíen. Ustedes pueden transmitir la clase a los demás compañeros. Bueno, si no hay ninguna otra duda o pregunta, les deseo tarde. Hasta pronto. Ahí nos vemos el jueves. Aquí nos vemos mañana. Vaya. Feliz tarde, licenciado.